Hoy cumplo 9 años desde que empecé a vivir con la Yani y siempre tengo que agradecer porque hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantarme, hermano, que viene y hace un programa en cuarentena mientras los bebés está con la mamá y no gana un duro, puta, hay que aguantar. Hay que aguantar estas vainas también. Conmemoro también una fecha como hoy murió mi abuelo hace 14 años, un ser espectacular, pensaba en él, contador del Ministerio de Obras Públicas y cuando se jubiló más pobre de lo que entró. Siempre invitaba a él, nunca se dejaba invitar. Y qué hermoso estar con el Alejandro Zavala, que es uno de mis mentores, al que le tengo un montón de cariño, un montón de aprecio, pero sobre todo un montón de respeto, porque he aprendido y aprendo con él, leyéndolo, escuchándolo, siguiéndolo. Realmente lo admiro mucho al Alejandro y se te lleva siempre mucho aquí en el Guachos. Gracias por acompañarnos y seguro vamos a gozarla como siempre la gozamos con nuestras discusiones. Arranquemos con todo, mi querido Santiago. Pedrito, Paul, sí, como ustedes ya están un poco relatando esto de tener hoy día un invitado de lujo, pocas veces nosotros vamos a darnos quizás ese permiso de invitar a un compañero tan fraterno del alma y a la vez poder hacer un programa que nos permita sobre todo dialogar con todos los que nos escuchan en relación a los temas que estamos proponiendo, ¿no? En este caso, la reflexión del discurso político. Entonces, Alejandro es un pan así ya de, como tú dices, Pauleins de guacho, de zongo, de corazón. Entonces, hoy día va a ser un programa relajado en el que vamos a poder más bien compartir experiencias, anécdotas. Será más un programa de comentarios que de análisis y crítica, creo. Así que bienvenidos a esta tarde de discurso político, bienvenidos a esta tarde de hermanos y a lo bestia, Alejito, tenerte esta tarde. Increíble, un beso para ti y muchas gracias por aceptar este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, un placer verdaderamente estar acá, un gusto estar compartir con ustedes. Uh, es increíble porque uno se siente como que estuviéramos en la sala de la casa de cualquiera de nosotros, las 3 millones de veces de conversaciones que hemos tenido. Y en realidad eso es una cosa súper chévere porque se hace más relajado, más llevadero el asunto y sobre todo que tenemos la confianza aquí para decir las cosas. Yo hago como que nadie más nos está viendo y voy a decir las patanadas que acostumbro. Perfecto, de eso se trata, Alejandro. Muchas gracias por estar y te pido que vuelvas a compartir porque compartiste, tú tienes muchos seguidores y compartiste salió en el tiempo que estaba el pasado todavía, pero ya estamos online y nos están viendo. Y bueno, agradecerte y voy a empezar con la temática. Ya, como dice el Sater, hemos estado millones de horas conversando y eso hemos crecido juntos, ¿no? Es una amistad muy, muy profunda en muchos sentidos, así que estar online también, bueno, hace que siga esta amistad en donde deba estar, donde los espacios que existen. Y vamos a hablar de política, del discurso político. Mucha tela que cortar, muchos líderes políticos. Estaba pensando cuando hacíamos el programa y digo, ¿y a cuál de todos los líderes políticos le cae bien al Paul? O sea, y no llega a ninguno. Ninguno, chucha, o sea, les va a dar hacha a cualquiera que sea. Pero Vengo Filito. Vamos entrando, yo te dejo la primera, después ya te preguntarán estos manes. La primera es, comenzó a circular el tema de las mujeres, ¿no? El liderazgo de las mujeres desde la parte de género y unos números y memes y audios de que 13 de las mujeres que gobiernan, 7, los datos son muchos mejores, más organizados y mucho tal. En algunos casos se puede interpretar, los datos siempre se pueden interpretar de tantas formas y cómo uno puede plasmarlos, pero hay una cosa que a mí me parece interesante más allá del tema de género, que también me parece una cosa de que de 170 países, 13 sean gobernados por mujeres, hay mucho camino por recorrer y por ganar, y no solo, o sea, porque evidentemente, pero también tiene que ver con un tema científico, es decir, esas mujeres tienen un componente de estar acercadas hacia la ciencia, y eso es una cosa completamente diferente, ¿no? Que es algo que yo sí reclamo, como que los políticos estén más cerca de la ciencia.
en el sentido de que en este caso tomen decisiones en base a lo científico y no a lo político. ¿Cómo ves eso, Sabater? Bueno, yo quisiera, antes de abordar la pregunta así directamente, porque me parece que la pregunta es un coletazo más o menos de lo que yo quisiera plantear aquí. Yo creería que básicamente dentro de los líderes políticos en el mundo que se han destacado o que ha habido mayor cobertura o que, si ustedes quieren, de mayor realce en la opinión pública, yo creo que existen tres clases diferentes. Y la primera cosa que les voy a decir va a sonar horrible, pero es la verdad. Y va a sonar feo porque es crudo, pero es cierto. Pero tal vez los regímenes que mejor llevaron la cosa son los regímenes más orwellianos. O sea, los regímenes que más control tienen sobre sus ciudadanos, los que más tienen reconocimientos faciales y posibilidades de espiarles, si tú quieres, a sus ciudadanos, y que están informados de absolutamente todos, dónde viven, a qué hora salen, cómo entran, ¿no? O sea, la novela de Orwell, 1984, la estamos viviendo como nunca. Y es increíble decir que, peor yo que soy un defensor acérrimo de las libertades, decir que los países donde menos libertades hay son los países que mejor han afrontado, por una simple y sencilla razón, porque los seres humanos somos indisciplinados. O sea, yo creo que ya no depende de la cultura, porque muchos decían, los latinos o en ciertas partes de Latinoamérica, y vemos lo que ha pasado en toda Europa, en Suecia, en Alemania, o si ustedes quieren, en el Asia, lo mismo. Entonces, lo primero que a mí me parece súper fuerte es que los regímenes que mejor han afrontado este tema, miren el caso patético de Vietnam. Vietnam es casi una dictadura, pero tiene 1.100 kilómetros de frontera con China y no tiene un infectado. ¿Saben por qué? Porque los tipos hicieron inteligencia y utilizaron inteligencia artificial, utilizaron espionaje del fuerte y además espían súper fuerte a sus ciudadanos, y entonces lograron detener la salida de la gente. Es una locura, pero lograron por medio de estas fuentes de información que tienen adentro ustedes ven algo así como lo que pasa en Cuba. En Cuba tú no puedes decirle nada a tu vecino porque no sabes si tu vecino va a ir y va a contar las cosas a la policía cubana. Entonces, es súper fuerte decir, pero por la naturaleza de los seres humanos, los regímenes que mejor han logrado esto, miren China. China, si logró eso, fue porque aisló de una manera casi fascista a la ciudad de Wuhan. O sea, les metió y les prohibió salir. O sea, des en cuenta que eso, o sea, que a vos te impidan el libre tránsito en tu propio país, es fascista. O sea, es una cosa terrible, pero fue la única forma que hicieron. Les confinaron realmente, les encerraron y no les dejaron salir. Entonces, primero esta reflexión a mí me viene muy fuerte, muy, muy fuerte. Lo primero, estos países que son más rígidos, que son más orwellianos, que son más, si quieren ustedes, más espías de sus ciudadanos, que tienen más inteligencia sobre sus ciudadanos, son los que mejor lo han llevado. Y eso me parece terrible porque yo soy un defensor de las libertades. Segundo, están los líderes que a mí me parecen lo más vergonzoso que ha pasado, que han sido los líderes mesiánicos y populistas. Y aquí el populismo se ha desenmascarado absolutamente, que no tiene ideología, porque el populismo puede ser de izquierda, de centro, de donde ustedes quieran, y ustedes pueden ver cosas tan absurdas como Andrés Manuel López Obrador, que es una vergüenza, lo que hizo en México, sacando incluso la Virgen. Ustedes recordarán esa famosa imagen de que la Virgencita nos protege y no sé qué del coronavirus, y después ha tenido que mandar a toda la gente a confinarse. O des en cuenta lo que pasa con Trump o con Bolsonaro. Miren lo último que ha hecho Bolsonaro. Bolsonaro ha dado una declaración recientemente diciendo que que hay que retomar la economía porque el encierro alienta el homosexualismo. O sea, cosas ya, pero absolutamente dementes, gente que está loca. Y los líderes mesiánicos y populistas son los que peor han manejado las crisis. Entonces, tenemos en el un extremo lo autoritario, tenemos en el otro extremo lo populista, terrible, y en el centro, aquí quiero responder tu pregunta, Pedro, y en el centro creo que los líderes que mejor han manejado la crisis y han podido resolver de alguna manera toda esta pandemia que a nadie nadie la veía venir, son los que han estado más pegados a la ciencia, los cientificistas, si tú quieres, los que han sido, por ejemplo, Merkel, se sabe que estudió física, o otras que tienen que ver con carreras de la salubridad, o aquí mismo pongamos el ejemplo del alcalde Yunda, que todo el mundo dice que porque es médico entendió mejor el tema y ese tipo de cosas.
Pero la verdad es que entre esos tres polos yo creo que se han manejado los liderazgos en el mundo. Y es terrible porque si tú ves los dos extremos, son terribles. O sea, el uno es el extremo autoritario, la extrema vigilancia, el extremo espionaje sobre los ciudadanos, y el autoritarismo y todo lo que viene después de eso, que es terrible. Y lo otro extremo es el populismo mesiánico, o sea, con gente como Trump, con gente como Bolsonaro, o Andrés Manuel López Obrador, o Nayib Bukele. Entonces, des en cuenta en los extremos en que se encuentra el mundo. Si no logramos Alejo, encontrar un punto medio a eso, sí, solo termino con esto. Me parece terrible lo que le está esperando al mundo en cuestión de liderazgo. eso justo iba a llegar a eso, porque nos haces un diagnóstico bastante completo, Alejandro, bastante interesante en relación a cómo se va dando la dinámica. La verdad es justo lo que tú dices, me parecía que de repente el discurso se empezaba a ser homogéneo. Y este discurso homogéneo, al final, dentro de las convulsiones sociales que empezó a generar este coronavirus, era sobre todo la falta de información o la información no real. Entonces, esto partió desde China mismo, ¿no? Cuando ya China empezó con el brote del corona, mucho aquí en Occidente se manejaba el doble discurso de que quizás era una simple gripe, que no había mucho que preocuparse, y otro discurso que decía que, claro, este Estado fascista chino que no les permite a los ciudadanos moverse libremente, que ha sido un tema terrible de coartar las libertades, y los chinos con sus datos de mortalidad, y ahora esta OMS que también en algún momento salió con discursos políticos porque muy poco de salud nos hablaba, muy poco de prevención mundial realmente nos alentaba a la gente, al ciudadano común, y más ese discurso, como tú dices, populista desde todos los entes, no te digo hasta inclusive esto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo visualizarnos entonces como sociedades ahora y tomando en caso nuestro caso puntual, Alejandro, sobre todo por esa cefalía de discurso? Nosotros hemos visto que en el caso del presidente Moreno o en las autoridades que ahora están al frente, lo que hacen es como es tirarte los datos de una manera irresponsable, datos sin ningún tipo de fuente fiable, nunca al inicio nos decían desde dónde sacaban bien los datos, ahora que se empiezan a comprobar con los temas de funciones que empiezan a llegar al registro civil, nos damos cuenta que entre muertos ya vamos por los 8,000. Entonces, ¿cómo ir filtrando las informaciones? ¿Cómo ir entendiendo también estos discursos políticos, Alejandro, en este tiempo de crisis? ¿Cómo el ciudadano común de alguna manera puede sentirse seguro con con lo que siempre está buscando, ¿no? Al final el sujeto común está encendiendo el televisor para escuchar de sus autoridades algún tipo de vuelta de quiebre a la tuerca que nos diga que las cosas van a mejorar, pero que como tú dices, y creo que todos nos estamos dando cuenta, está ganando esta mentira y este ocultamiento por razón. ¿Cómo hacemos, Alejandro, como sujetos, te digo así, comunes, para sobrellevar todo digamos, esta orfandad de discurso, esta orfandad de visión ideológica, política, de verdad informática, comunicativa? Bueno, yo creo que entre las tres categorías que había puesto me había olvidado de poner una categoría para nosotros. Y creo que nosotros, el Ecuador, creo que debería hacer una categoría aparte, porque realmente yo creo que deberíamos ponernos en la categoría de los más incapaces. O sea, no creo que haya un gobierno en el mundo que haya sido tan incapaz como este. O sea, fue incapaz de todo. Nunca he visto tanta dubitación, porque por lo menos ponele, Boris Johnson desde la Gran Bretaña se jaló al principio y después dio marcha atrás, pero aquí nunca sabes. Aquí dan marcha atrás un día para el otro. Y cada vez la información es abiertamente contradictoria, los datos son abiertamente falsos. Dicen una cosa un vocero, dice otra cosa otro vocero, no sabes a qué vocero realmente creer. Realmente creo que nosotros deberíamos entrar en la categoría única en el mundo de los más incapaces, y lo que cuesta a escoger a un inepto como gobernante. O sea, eso debería ser una lección muy importante para la próxima persona que le digan vota por haga el favor de decir, oye, si es un tarado, yo no voy a votar. O sea,
que tengan un mínimo de pensamiento crítico y no sean borregos y no digan voy a votar por este porque me impone otra persona. Entonces yo creo que tenemos una categoría aparte. Ahora, yendo al fondo de la pregunta, yo creo que es súper interesante que aquí el mundo se dio cuenta que hay dos cosas contra las que tiene que luchar y luchar abiertamente. Y que si es que no lucha abiertamente contra esas dos cosas, creo que esas dos cosas han sido desnudadas por esta pandemia, que son la pobreza y la ignorancia. Y que además son dos cosas que las que tienes que salir o sea, conjuntamente. No puedes salir económicamente con un pueblo ignorante, porque igual la gente ignorante con plata hace lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Miren la cantidad de ignorancia. Ustedes no sé si vieron ¿cómo se llama? El break que tienen en marzo los gringos. Paul, ayúdame. Spring Break. El Spring Break. Ustedes no sé si vieron el Spring Break que hicieron en South Beach. O sea, los tipos más millonarios bajan a Miami y todo el mundo se estaba contagiando ahí. Entonces no es una cuestión solo de plata, no es una cuestión económica, es una cuestión de ignorancia también. Si es que el mundo no entiende que hay que luchar contra estos dos fenómenos al mismo tiempo, no importa solo sacar de la pobreza, hay que educar a la gente. O sea, ha quedado desnudado ante el mundo que estas dos cosas son el flagelo más grande. Porque nosotros, por ejemplo, desde una situación, tal vez si quieres hasta de privilegio, podemos estar aquí encerrados, pero ¿qué podemos hacer con la gente que tiene que salir a ganarse el pan porque es pobre y porque no tiene un centavo con qué darle de comer? Miren, a mí me pasó una cosa terrible el otro día. Yo estaba a las 7 de la mañana, un sábado, me estaba despertando y escuchaba unos gritos y no sabía de dónde venían. Y era un señor, un señor chileno, de nacionalidad chilena, porque se le notaba por el acento. Uno ya aprende a distinguir los acentos de Latinoamérica muy fácilmente. Y el tipo gritaba a las 7 de la mañana en los edificios de alrededor mío. Yo no alcancé a verle quién era. Y decía, por Dios, necesito una ayuda. Yo no debería estar aquí gritándoles, pero mi hijo me dice que no tiene para un pañal. Cosas así. Entonces, que te desgarran el alma, ¿no? Que te desgarran el corazón y las escenas son terribles. Entonces, yo creo que si algo ha desnudado esta pandemia es los dos objetivos que tiene el mundo. Y ahora, con respecto, y para finalizar esto nada más, ahora sí, ya la gente tiene, porque otra cosa que desnudó esta pandemia fuertemente fueron los liderazgos. Hemos visto lo vacíos de los líderes del mundo, el vacío de liderazgo, el vacío de datos certeros, de decir, ve, este tipo sí hizo las cosas bien. Nos apegamos a cosas como el discurso autoritario de Nayib Bukele, porque está de moda, porque el tipo usa Twitter, no sé qué, pero no se acuerdan que hace un mes el tipo metió tanques en el Congreso de El Salvador. O sea, son cosas que tenemos que ir aprendiendo y ir buscando otros liderazgos. Yo creo que ahora, más que nunca, los liderazgos tienen que ser de otra manera. Ya terminar por fin con los líderes mesiánicos, con los líderes iluminados que bajan desde el cielo y nos dicen a los pobres idiotas lo que tenemos que hacer. Ese liderazgo creo que debe estar enterrado y propender hacia otro tipo de liderazgo. Sabater, sería súper chévere, o sea, tocamos siempre estos temas, pero son temas cada vez más lejanos y más utópicos. Hablar de la educación, ¿no? Hablar de que se acabe el populismo y el mesianismo. Yo creo que desde que se acaban las dos grandes narrativas, empieza el mundo a carecer de una ideología fuerte, ¿no? Y empieza a buscar este populismo que tú hablabas de uno de estos sectores, ¿no? Hablamos de Trump, de los Kirchners, de Morales, de etcétera, todo un populismo mezclado tanto de izquierda como de derecha que realmente los dos dan ascos, ¿no? Y la gente tratando de meterse en el centro, ¿no? Tratando de ser un centro como Obama o como pretende Biden. Pero lamentablemente el populismo se nutre de esta falta de educación, de esta falta de líderes, de esta ignorancia profunda. Y como se nos viene un ataque enorme de pobreza, de hambre, de miseria, el populismo bajo un discurso nacionalista va a florecer a pesar de estos quebrantos que puede ser en Brasil. Fácil, se va Bolsonaro y viene el populismo de Lula nuevamente. Se va Trump, no sé si se vaya porque está dando mucha plata a los pobres, pero así te vas dando cuenta que si se van los de derecha viene el populismo de izquierda. ¿Qué nos espera
en Latinoamérica y en el mundo, porque vemos que Inglaterra está dominada por un populista, vemos que poco a poco en España empiezan a entrar o Vox o Podemos, vemos que poco a poco en Francia se empiezan a ir cada vez más al lado de Le Pen. ¿Qué nos espera de este mundo populista post pandemia? Bueno, es una pregunta súper complicada porque nadie sabe, o sea, es durísimo hacer futurología, nadie sabe qué vendrá, ni cuándo, ni siquiera sabemos cuándo saldremos de esto. Lo que sí va a pasar en el mundo es que se va a polarizar absolutamente más por una sencilla razón, porque en la parte económica, las grandes potencias del mundo se van a autoprestar plata, o sea, van a hacer la maquinita de imprimir billetes. Y los gringos ya tienen un plan de 70,000 millones de dólares, la Comunidad Europea otro tanto, y China otro tanto. Y entonces yo creo que se van a acentuar mucho más, y además ellos son los que nos van a prestar al mundo emergente. Yo creo que va a ser tremendo lo que va a pasar, porque va a aumentar mucho más las desigualdades entre el mundo emergente y el primer mundo. O sea, esto lejos de igualarnos, lejos de hacernos cada vez más cercanos, nos va a poner en una desigualdad terrible. Ahora, yo lo que creo es que la parte económica va a ser fundamental. Y ahí va a ser fundamental cómo los líderes de cada país en la parte económica manejen su propio país. Vamos a tener, vamos a tener un montón de plata dando vueltas, un montón de opciones multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, etcétera, Comunidad Europea, China, Exim Bank, vamos a tener un montón de líneas de crédito porque ellos ponen la máquina a imprimir y van a tener la plata. Ahora, el mundo emergente va a tener que tomar unas decisiones súper fuertes con respecto a la deuda, cómo endeuda su país para salir de esto. Hay varias opciones, o sea, puedes apostar a lo que hizo Estados Unidos en la crisis del 29, que fue el New Deal con Roosevelt, que es una agresiva inversión del Estado, una agresiva inversión pública, y tratar de que el Estado sea el motor de la economía mientras se va creando las condiciones para que los privados vuelvan. O también hay la otra opción de dar todo a los privados y que sean ellos los que dinamicen la economía a partir de que no quiebren las empresas, de ir mejorando poco a poco y además los países van a tener que ir viendo cuáles son las mejores condiciones, cuáles son los mejores plazos, cuáles son las mejores tasas. Y el problema aquí en el Ecuador es que no hemos sido los más inteligentes para manejar eso justamente. Hemos escogido siempre los préstamos más caros, con peores tasas, con las peores condiciones, y mientras a Perú le prestan al 2,5, a nosotros nos prestan al 11. Entonces, creo que va a ser una fuerte sacudida económica después de que pase la parte de salud. Y el mundo tenga que volver a girar esa gran rueda, esa gran máquina. Volver a girar, es terrible. Esta fuerte sacudida económica hace que el populismo sea el camino. O sea, lo que pasaría ahí es que en teoría, lo que debería pasar es que deberíamos coger a los más técnicos, a los más preparados para administrar una crisis. Pero tú sabes perfectamente que eso es una quimera. Lo que va a pasar es que vamos a escoger a la persona que más cosas me ofrezca, a las personas que más fácil con el discurso me digan cómo voy a solucionar mi vida y no sé cómo vamos a salir. O sea, yo tengo realmente miedo de lo que pase en el mundo emergente sobre todo, ¿no? En el primer mundo, ustedes saben que en el primer mundo tarde o temprano se terminan acomodando, prestándose ellos mismos, salvándose ellos mismos. Si no, acuérdense lo que pasó en Grecia, cómo salvaron los bancos a la misma Comunidad Europea. O sea, esos nunca pierden. Los que perdemos somos de acá, y el problema de perder acá es que no sé si nuestra cultura, si es política, cultura política, eso quiero dejarle muy, muy bien sentado porque no es lo mismo cultura general a cultura política. No creo que la cultura política nuestra esté en las condiciones de permitirnos salir con una persona técnica que digas, bueno, este tipo sí creo que va a ser un buen administrador y nos va a llevar por este lado. Aquí yo no veo no veo la luz al final del túnel en la parte política y me da mucho miedo. Y lo mismo nos pasa en toda Latinoamérica. O sea, yo no sé si López Obrador estará capacitado, yo no sé si Nayib Bukele aguante más de presidente democrático, se haga dictador, yo no sé si Bolsonaro se vuelva más loco de lo que está, yo no sé si Alberto Fernández aguante las presiones de Cristina Kirchner, yo no sé si Piñera aguante Chile. O sea, des en cuenta que nosotros antes de esto ya veníamos de un escenario bien complejo. Esto es como cuando le pegan entre 10 a alguien en el piso. Estamos justo por eso,
Alejito, y con esos discursos, justamente porque tú llegas ahora a poner el dedo en la llaga de que antes de este corona ya había una convulsión social en Sudamérica y que había arrancado con una mechita aquí en Ecuador y se fue de alguna manera esparciendo, ¿no? Y no solo por aquí, sino por el mundo. Después fue Cataluña, también hubo un poco de revueltas había en Hong Kong, me parece. Entonces, el mundo estaba ya viviendo como ese desencuentro, ese desaliento con los líderes políticos. Y sabíamos, y obviamente tú estuviste siempre a la vanguardia en esto de estar repensando cuáles deberían ser los caminos en los que deberíamos nosotros enfocar el proceso de un líder nacional. Y ahora escuchándote, Alejandro, todo lo que nos has dicho y proponiéndote también esto, ¿no? De que de los discursos estos que al final nos movilizaron pre-pandemia, que ahora han sido de alguna manera apagados o quizás están en un suspenso temporal, van a cambiar también los discursos, estos discursos se van a cambiar, se van a remodelar. ¿Cómo miras tú ya luego también estas relaciones sociales? ¿No? Refiriéndome sobre todo también a los movimientos feministas con los que el Pedro comenzaba, las luchas obviamente obreras que se estaban planteando aquí en el Ecuador, hoy día que estamos festejando el 1 de mayo en el mundo, entenderlo también así como ese momento de encierro en el que deberíamos repensar nuestro papel de obreros, ¿no? Pero ¿cómo es eso, Alejandro? ¿Cómo entonces este nuevo líder político, al menos pensando en nuestra realidad, y a sabiendas de que hay un descrédito total sobre la política, en que la fe sobre estos políticos, y al final decirte, Alejandro, quizás como sujeto común que uno está también maniatado, porque no es quizás lo que un pueblo quiere escoger, sino lo que la misma cadena política es la que está ya organizando y maniatando los personajes, ¿no? Entonces el pueblo queda como otra vez ahí indefenso, huérfano ante una propia, digamos, no sé, una autocracia, ¿no? Que intente ser este tipo que nosotros escojamos, este sujeto que realmente nos define y nos gobierne. ¿Cómo entonces, Alejandro, ahora entender como sujeto común también esta diáspora de discursos políticos que nos van a llegar, estos que acababan incendiando nuestras sociedades últimamente y que ahora se han sopesado? ¿Tú cómo ves también esa evolución? ¿Cómo va a ser post pandemia? Y déjame agregarle algo a lo que dice el Santiago. ¿Crees que va a haber una radicalización en esos discursos? Y la segunda pregunta que también va alineada a la de Santiago. ¿Estamos viviendo la muerte de la democracia, un paso hacia otro sistema? A ver, yo justo en febrero, antes de que pase todo esto, fui a dar una conferencia en México. Y yo decía en esa conferencia, mi conferencia era básicamente que las campañas políticas como las conocemos habían muerto, porque después de todo lo que pasó en Latinoamérica, tratar de hacer la misma campaña política sin entender todo este fenómeno era ridículo. O sea, tienes que ser un dinosaurio para no entender todas estas cosas que pasan, porque yo ponía el ejemplo de Chile, que es tal vez el ejemplo más significativo por una razón, porque en los otros países tú podrías argumentar un montón de pobreza y un montón de situaciones complicadas, pero yo decía en la conferencia que Chile cuando daban los rankings del Banco Interamericano de Desarrollo, Chile era la Suiza de Europa. Cuando daban los rankings de Doing Business era lo mejor. Les decían la Suiza de Latinoamérica. O sea, y vos decías, algo está pasando, hay algo que no sabemos leer, algo que no sabemos, que no estamos permeando hasta la sociedad. Entonces yo decía, yo proponía un nuevo paradigma, y el paradigma tiene que ver básicamente con algo que a los políticos les falta muchísimo, muchísimo, y he visto eso que es un error grave, que es que ellos no viven como la gente. O sea, están atrapados en una burbuja de asesores, en una burbuja de autos, en una burbuja de periodistas y creen que porque van a un canal de televisión entienden a la gente y no la entienden. Entonces, yo creo que un político, si es que no entiende todos estos nuevos grupos que pasan, si no entiende el nuevo feminismo, si no entiende el nuevo ambientalismo, si no entiende el nuevo animalismo, si no entiende todas estas corrientes, yo no digo que apoye todo, ¿no? Que tampoco puede ser un camaleón que se adapte a todo, pero que entienda, o sea, que el tema del aborto, que el tema de los LGBTI son temas que van a salir, y sobre todo el tema de la inequidad, que es muy fuerte, van a salir. Si es que un político no está preparado para eso, o sea, yo creo que va a morir.
Yo creo que no va a tener la posibilidad de adaptarse. Yo creo que eso es lo más importante. A ver, mi modelo tiene básicamente 4 pasos. El primero es identificar, o sea, ¿qué está pasando? Tienen que hacer un relevamiento del escenario. A ver, aquí está pasando algo. En el mundo está pasando algo. ¿Qué está pasando? Y ahí hacer un diagnóstico, hacer investigación profunda, ver cómo están viviendo la gente, cómo está leyendo la gente la realidad. ¿Qué espera de los políticos? ¿Qué espera de mí como político? Eso es como un primer paso. El segundo paso que yo proponía era este paso de empatizar, de meterse en la gente. O sea, de no seguir siendo el político de la burbuja del canal de televisión. Mira, aquí, des en cuenta, yo os pongo un ejemplo que puede ser paradigmático. Del centro a la derecha, aquí en Quito, en la candidatura a la alcaldía, habían, creo que 4 o 5 candidatos, Montúfar, a Paola Ventimilla, Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solines, Y ellos iban a Malcoavisa, a Teleamazonas, salían en El Comercio, en El Universo, iban a Radio Democracia. Y en serio, esta gente piensa que yendo allá tiene la opinión pública. Y están locos, o sea, no se dan cuenta que Yunda, con su canela, tenía todo el sur. Y Luisa Maldonado, yendo a los mercados, ganaba todo el sur. Y des en cuenta que entre los 5 candidatos del centro a la derecha hicieron 28%. Y entre Yunda y Luisa Maldonado hicieron 50%. Entonces, yo digo que si es que estas personas no saben leer, porque el peor error de los políticos es ir a los barrios alejados cuando están en campaña. No les cree nadie. ¿Quién se va a creer cuando vienen? O sea, te cogen la camiseta o te cogen lo que sea, pero evidentemente no te creen. Y es una cosa así. Miren lo que pasó en Quito. Y eso es como un paradigma. Entonces, segundo, empatizar. O sea, que la gente en serio, los políticos en serio vivan y sientan estas cosas. Se asesoren, vayan a los grupos, entiendan a los colectivos, pero que entiendan. La tercera cosa que decía yo es que ahí sí, una vez que tienes estos 2 antecedentes, sí tienes que empezar a diseñar un mensaje. Y un mensaje que tiene que ser, primero, movedor, porque ahora los millennials, y si quieren la generación que viene, le gusta que le muevan a las personas. La gente ya detesta los partidos políticos. No digo que no tengan ideología, ojo, no, porque muchas cosas en Chile y en Ecuador y en Colombia han sido movidos por la ideología. Pero esta gente ya no se mueve por los partidos tradicionales, es lo que quiero decir. Ya no se mueve por el viejo líder político. Se mueve por un líder político más cercano, que le mueva y que le motive a seguir causas. O sea, yo siempre digo, a un animalista le pides que sea partidario de tu partido político, no se afilia nunca. Pero dile que vayamos juntos a la Plaza de Toros a pedir una corrida, el tipo se juega la vida. Entonces, poniendo un ejemplo así chiquito, ¿no? Que me viene a la cabeza en este momento. Pero esas son las cosas que tienen que entender. O sea, ahora, como en la publicidad y en la comunicación se segmenta, ahora los políticos tienen que ser hábiles de segmentar. No pueden dar un discurso como Velasco Ibarra hace 40 años o 50 años en un balcón. Ya no es así. O sea, tienes que empezar a utilizar las herramientas que te da la tecnología, que te masifica la tecnología, que te segmenta la tecnología, como para poder llegar a la gente y moverle. Y el nuevo liderazgo, una última cosa que les digo antes de darles la palabra. El liderazgo ya no tiene que ser individual, ni tiene que ser vertical. El liderazgo hoy tiene que ser colaborativo. O sea, yo no me juego por nadie que esté ahí arriba, yo me juego por el tipo que está al lado, hombro con hombro conmigo. Y el tipo que me oye y el tipo que en serio me va a decir, sí, loco, yo creo que la verdad lo que tú dices está bien, yo también me equivoco. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son la final. Y hay la cuarta parte, ya hacer una campaña inteligente, pero estas serían las premisas básicas de lo que yo pienso. Vamos cerrando, muchachos. A ver, Santi, vamos despidiéndonos y yo me quedo con... Sí, una tarde increíble porque me parece que por sobre todo nos faltó mucho tiempo para seguir un poco, no sé, vomitando esto que siempre tenemos como ciudadano común y que solo a veces de una conversa con personas que han estado imbuidas en el mundo de la política y que sin ningún tipo de afán politiquero, más bien están siempre haciendo lecturas racionales, y eso ha sido el Alejandro. Para mí es un gusto poder haberlo tenido hoy tarde, para que la gente lo escuche. Como les digo, yo tengo el gusto y el placer de conversar frecuentemente con el Alejandro y de un poco también estar empapado dentro de estas
estas hermosas imágenes que nos da sobre el discurso político de Alejandro. Te agradezco mil, Alejo, por habernos acompañado en este programa. Pedrito, Paulum, hasta Kashkaman, y que viva el Ecuador sano. Negro. Yo me quedo con algo, no se entiende a la gente y hago también autocrítica. Creemos que nosotros a través de estas redes sociales o lo que estamos llegando entendemos a la gente y no la entendemos, y eso tenemos que profundizar y reflexionar, romper la burbuja, tratar de romper la burbuja e ir un poco más allá. No entendemos a la gente. Coexistencia, resistencia, admiración siempre, Alejandro. Sabater, muchas gracias por estar aquí. Yo me quedé con ganas de preguntarte muchas cosas. Solo te voy a preguntar así rapidito ahí. Dos mujeres, Merkel y Cynthia Viteri. ¿Qué te parece? Merkel, siempre del lado de la ciencia, siempre del lado de la ciencia, hermano. Afuera el populismo. Les agradezco mucho, panas. Un abrazo grande. Les quiero mucho. Un abrazo gigante y bueno, todos ustedes hacían un programa súper interesante con el Sabater y esperamos mañana seguir. Seguir en esto, la crónica de la cuarentena y ir saliendo de a poquito. Yo ya estoy saliendo todos los días y a partir del lunes podemos salir todo el día. Así que soy un privilegiado. Un abrazo grande.